Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver esta lección de calcular el análisis de varianza para dos factores de la materia de estadística inferencial 2. Muy bien, aquí vamos a probar las hipótesis de si hay diferencia significativa tanto en filas como en renglones. Tenemos este caso siguiente. Queremos saber si tres alumnos diferentes tardan el mismo tiempo para hacer un cálculo estadístico utilizando diferentes tipos marcas de calculadora. Muy bien, tenemos que Ana con esta calculadora tarda 5 minutos, con esta marca tarda 2, con esta 3. Iván tarda 5, 5 y 6. Y Noé tarda 9 con esta calculadora, 7 con esta y 9 con esta. Anteriormente, cuando veíamos análisis de varianza de un factor, veíamos solamente si la calculadora tardaba el mismo tiempo. Probamos la hipótesis de que no había diferencia significativa en las calculadoras, pero no tomábamos en cuenta este otro factor. Ahora sí vamos a tomar en cuenta ese factor. Vamos a tener un factor que está en filas o renglones y otro factor que está en columnas. La manera de hacerse el análisis de varianza es muy similar a lo que vimos anteriormente. Para esto voy a usar las siguientes fórmulas. En mi análisis de varianza se le agrega un nuevo renglón donde tengo mi factor, ahora es de filas, mi factor en columnas, el error y total. Y vamos a hacer todos estos cálculos en Excel. Vamos a usar la hoja de cálculo como calculadora para hacer mi análisis de varianza. Muy bien, procedamos. Aquí tengo mis datos, los tres tipos de calculadora y mis tres alumnos con sus tiempos. Yo voy a hacer todos los cálculos, voy a sumar el total de mis datos, que es igual a 51. Voy a ver cuántos datos tengo, mi n mayúscula, que son 9. Mi y j cuadrada, que es la suma de cuadrados de mis 9 números, que me da 335. Para simplificar las operaciones voy a elevar al cuadrado la suma total entre el total de datos. Esto es igual a mi suma total al cuadrado entre el total de datos y me da 289. Posteriormente voy a calcular la suma de cada fila o renglón. Aquí es la suma de estos tres valores, sabemos que es 10, vamos a hacer la suma de los datos de Iván, que son 16, y los datos, la suma de datos de Noé, que son 25. K es el número de observaciones que tengo, o el número de columnas. Ana hizo 3 pruebas, entonces K, en este caso, es 3. Todos son 3. Hicieron 3 pruebas para cada uno. Y ahora voy a hacer la suma de columnas. Mi columna 1 es para esta calculadora, que es 19. Para la columna 2 tenemos la suma, que es 14. Y para mi columna 3 tengo los valores que son 18. N es el número de muestras que hice por calculadora, que también son 3. Ahora, aquí en estos espacios
voy a elevar la suma de mi primer filo de renglón al cuadrado entre el número de muestras que tengo, que es 3, y me da 333. Copio todos los valores y los sumo. Entonces, la sumatoria de mis renglones al cuadrado entre K me da 327. Y hago lo mismo para mis columnas. Igual al cuadrado de la suma entre el total de muestras, los copiamos, hacemos la suma. Entonces, la suma de columnas al cuadrado entre n minúscula me da 293. Muy bien, ya tengo todos los datos para empezar a desarrollar mi análisis de varianza. ¿De qué manera? Volvamos a nuestras fórmulas. Suma de cuadrados de mis filas. La sumatoria de mis renglones al cuadrado entre K menos T cuadrada entre N. Significa que aquí va a ser igual a la sumatoria de mis renglones al cuadrado entre N, que es el 327, menos T cuadrada entre N, y tengo que mi factor de filas es 38. Aquí voy a tener mi factor de columna, mi factor de columna va a ser igual a la sumatoria de mis columnas al cuadrado sobre n menos t cuadrada entre n. Entonces aquí voy a tener esto, que es igual a la sumatoria de mis columnas al cuadrado menos t cuadrada entre n, y me da 467. La suma de cuadrados totales lo obtengo con la sumatoria de y j cuadrado menos t cuadrada entre n. Este es igual a y cuadrada menos t cuadrada entre n. Me da 46. El error lo calculamos de la siguiente manera. Es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de filas menos suma de cuadrados de columnas, y obtengo un 333. Muy bien, grado de libertad. ¿Cómo calculamos? Para mis filas es n menos 1. Entonces, las n vale 3, mis grados de libertad menos 1 son 2. En columnas es lo mismo, tengo 3 columnas menos 1 son 2. Suma de cuadrados totales es k por n, o sea, el total de n mayúscula menos 1. Son 9 menos 1, esto es 8. Y el error lo tengo al multiplicar grado de libertad de mis filas por columnas, que son 2 por 2, es 4. Y si se fijan, es igual que hacer el total menos los grados de libertad de filas menos columnas. 8 menos 2 menos 2 me da 4. Para calcular los cuadrados medios tenemos la siguiente manera. Suma de cuadrados de mi renglón entre grados de libertad de renglón. Para columnas, suma de cuadrados de la columna entre grados de libertad de la columna. Y para el error, la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Simplemente aquí voy a hacer una división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad.
copio hacia abajo, entonces obtengo que mis cuadrados medios de mis filas es 19, los cuadrados medios para mis columnas 2.33 y cuadrados medios para mi error es 0.83. Ahora voy a calcular la F calculada para mis dos factores de la siguiente manera. Cuadrados medios de mis renglones o filas entre cuadrados medios del error y cuadrados medios de mis columnas entre cuadrados medios del error. Este es igual cuadrados medios de mis filas entre cuadrados medios del error, me da 22.8, y en la F para columnas, cuadrados medios de las columnas entre el error. Tengo un total de 2.8. Ahora voy a calcular la F crítica. ¿Cómo obtenemos la F crítica? De la siguiente manera. La F de alfa con los grados de libertad de mis filas o renglones como grado de libertad 1 y los grados de libertad del error. Y aquí grados de libertad de mis columnas entre grados de libertad del error. Si yo utilizo un nivel de confianza de 95, mi alfa vale 5% y encuentro que mi F crítica es de la siguiente manera. 6.94 es 2 con 4 y parece también 2 con 4. Si se fijan, en mis filas sí hay una diferencia significativa. ¿Qué son mis filas? Son mis alumnos. No todos los alumnos hacen los cálculos en el mismo tiempo. Pero para mis columnas, que son las calculadoras, no hay diferencia significativa. Quiere decir que todas las columnas, todas las calculadoras, se tarda lo mismo. Muy bien, espero que haya sido claro este ejemplo. Nos vemos en la siguiente.